En esta parte del programa le damos la bienvenida a Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador, quien nos acompaña. Expresidente, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes en esta tarde. Expresidente, ¿qué puede esperarse de este encuentro entre Santos y Maduro, que se da en medio de esta tensa, por calificarlo de alguna manera, situación entre ambos países? Bueno, todo diálogo, no solo al interior de los países, sino también en las relaciones internacionales, debe ser bienvenido. Pero la conversación de Quito, yo hago votos porque tenga un final feliz, a pesar de las reservas que en este momento me preocupan. Y ese final feliz es que el gobierno de Venezuela abra la frontera, respete los derechos humanos de decenas de miles de colombianos, la mayor parte de ellos pobres. Y si el gobierno de Venezuela dice que es revolucionario y que lucha por los pobres, pues no solo debe hacer eso con los pobres venezolanos, sino también con los colombianos. Esto para hablar de las personas de menores recursos, pero además debe respetar los derechos humanos. El gobierno de Venezuela no solo que los vulnera con los venezolanos, sino que hoy lo hace con los colombianos. Y esto debería ser rechazado por los países de América Latina, y a mí me asombra que no haya un solo gobierno de América Latina que se haya pronunciado sobre el tema y que varios de ellos hayan obstaculizado una reunión de la OEA para que conozca tan álgido problema regional. Precisamente, presidente, quiero preguntarle si esta crisis fronteriza marca una división dentro de América Latina. Usted hacía alusión al papel de la OEA, donde los intereses particulares parecieron primar sobre la defensa de los derechos humanos. Bueno, desde que apareció Chávez en la política latinoamericana, la región se dividió. Chávez, de alguna manera, es el mentor de UNASUR. Y UNASUR no es una organización que responde a los intereses regionales del sur del continente americano. En general, responde a los intereses del gobierno de Venezuela. Así fue cuando vivía Chávez y así es hoy cuando gobierna Maduro. De tal manera que el auspicio de una organización de esta naturaleza a la reunión que va a realizarse en Quito no me parece que es una señal buena de que el diálogo va a ser entre iguales. Ese diálogo va a ser entre latinoamericanos democráticos, que ese diálogo va a ser entre personas de buena fe. Ninguno de estos requisitos llena el gobierno de Venezuela y el presidente de ese país, con perdón de llamarlo presidente, porque creo que ha llegado la hora de decir las cosas por su nombre. En Venezuela gobierna una dictadura tan reprochable como la que existió hace su tiempo en Chile, en Nicaragua y en otros países del continente. Presidente Hurtado, ¿cómo califica el papel de Correa, de Rafael Correa, como mediador en esta crisis entre Colombia y Venezuela? Bueno, hablaré del anfitrión. El anfitrión es un aliado de Venezuela. El gobierno del Ecuador a lo largo de estos 8 años y más ha sido una copia de todo lo que a su tiempo hicieron en Venezuela Chávez y Maduro. Acá en mi país tampoco existe un gobierno democrático. El presidente tiene en sus manos todos los poderes del Estado. Y de la misma manera que en Venezuela, una juez leyó una sentencia, seguramente elaborada por el gobierno para condenar a Leopoldo López. Aquí también, sentencias elaboradas por el gobierno han sido expedidas
por jueces para condenar a dirigentes de la oposición, a críticos del gobierno. De manera que a mí me parece que Correa es la persona menos adecuada para mediar en este turbulento político fronterizo provocado por el gobierno de Venezuela. Dentro de las exigencias de Venezuela para llegar a un acuerdo con Colombia, solventar este trecho, están la eliminación del marco legal que permite la libre compra y venta de divisas y también que se imponga control a los medios de comunicación en Colombia. Eso lo dijo la propia la canciller Rodríguez, y posteriormente lo confirmó la canciller Holguín. Para ellos, los medios de comunicación no han hecho otra cosa que exacerbar la crisis. ¿Es posible consensuar bajo este tipo de condiciones? No pueden haber condiciones para que Venezuela abra la frontera. Él está obligada moralmente por las razones que ya indiqué, pero además por las normas del derecho internacional sobre el libre tránsito de las personas. Pero allá pues los gobiernos en cuanto a la negociación que realice. No quisiera dejar de dar estas opiniones con la franqueza que tanta falta le hace hoy a la política latinoamericana y a los gobiernos latinoamericanos. Ellos deberían estar en este momento pidiéndole al gobierno de Venezuela que abra esa frontera. El manejo político que Maduro le ha dado a esta crisis, le pregunto, marca un hito, una pauta dentro de la historia de las relaciones de Venezuela. ¿Cómo evalúan la actuación del gobierno para afrontar no solo el problema de la frontera común con Colombia, sino también el tratamiento del país a nivel interno? Como por ejemplo las denuncias por persecución política a propósito de la sentencia de Leopoldo López, que usted mencionó. Si los gobiernos bolivarianos son tan generosos con este tema de considerar a los pueblos del mundo y particularmente a los pueblos de América Latina como sus hermanos, ¿por qué no trata de esa manera a sus hermanos colombianos? Pero le decía a usted antes que estos gobernantes bolivarianos no llenan un requisito esencial de la democracia. La democracia, entre otras características, es un régimen que se sustenta en la ética, en la moral pública, en la honestidad intelectual. Y el presidente Maduro lo que debería hacer es resolver los problemas del pueblo venezolano, de un país en el que diariamente se suman a las filas de la pobreza y de la indigencia centenares de miles de venezolanos por la equivocada política económica de ese gobierno. Y dejar en paz a los emprendedores colombianos que supongo se comportan en Venezuela de la manera que se comportan aquí, colaborando con el desarrollo de Venezuela. Expresidente, para finalizar, la oposición venezolana ha denunciado que el gobierno venezolano provocó esta crisis con Colombia para evitar las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Desde el exterior, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Puede ser esta la razón detrás de esta complicada situación? El poder no se abandona por motivo alguno. Y como Maduro sabe que él y su partido y su proyecto político y su revolución serán derrotadas en las urnas, yo estoy seguro que no existe garantía alguna de que habrá elecciones libres. Ya no las hay.
qué si no es un procedimiento fraudulento electoral eliminar las candidaturas de López, de Machado y de otros líderes venezolanos? Él mismo fue elegido fraudulentamente en unas elecciones en las que los resultados electorales fueron alterados. Bueno, América Latina tiene que exigir a Maduro que esas elecciones se realicen y tiene que enviar la OEA o los gobiernos de América Latina, pero no UNASUR, ¿no?, que es un órgano dependiente del gobierno americano, del gobierno venezolano, tiene que enviar observadores para garantizar la pureza del sufragio. Quiero agradecer a Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador, por estar esta tarde con nosotros, por estos minutos en que hemos podido conversar. Encantado, encantado. Muchísimas gracias a usted por la entrevista.